Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a analizar el comportamiento de Bitcoin, específicamente alrededor del 5 de agosto de 2025. Ok, Tenemos como base un análisis detallado que salió en el canal Jesús Navarrete justo en esa fecha. La idea es tratar de entender las señales clave que se veían en ese momento, comprender la perspectiva técnica y cómo, según esta fuente, se buscaba poner un poco de orden en el caos de las subastas del mercado. exacto. Vamos a revisar cómo se estaban leyendo los gráficos, qué factores externos, parecían meter ruido. Hmm. Y también qué se proyectaba para Bitcoin, tanto, digamos, en lo inmediato como a más largo plazo en ese instante. Vale, perfecto. Arranquemos entonces por finales de julio de 2025. El análisis describía un panorama técnico más bilateral, pero con una inclinación bajista, ¿no? Sí, sí. Mencionaba indicadores como el Parabolic SAR semanal, el MACD también semanal, Ajá. que miden tendencia y momentum, y ambos daban señales como pesimistas. Y justo ahí, si no me equivoco, el 25 de julio pasó algo raro. Esa caída abrupta a $114,750. Ah, sí. Lo que la fuente llamó, de forma muy curiosa, el mínimo viajero del tiempo. Suena interesante. Y fíjate que no lo descartó como un error de datos, sino que lo consideró una posible señal. En serio. Sí, sobre todo porque le coincidía bastante bien con su propio cálculo de autocorrección mensual que tenían en $114,175. O sea, le daba como cierta validez dentro de su modelo. Entiendo. ¿Y había más señales apuntando hacia abajo en ese momento? Sí, había varias. Por ejemplo, un cruce negativo de medias móviles exponenciales. La EMA 3 por debajo de la EMA 9. Que eso suele indicar debilidad a corto plazo, ¿verdad? Exacto. También una proyección que tenían hacia los $112,500 y además los máximos diarios iban siendo cada vez más bajos. Mm. Y luego pues vino la volatilidad por el anuncio de la Reserva Federal el 30 de julio. Y eso afectó directamente según el análisis. El reporte decía que, en teoría, no debería impactar lo que llamaban la fase serpiente de Bitcoin. La fase serpiente. Sí, como un periodo de baja volatilidad que describían. Pero bueno, actuó como un catalizador de movimiento. ¿Ok? Y aquí es donde el análisis metía otros factores, o bueno, al menos rumores que circulaban. ¿Cómo cuáles? Se hablaba de posible insider trading, acuerdos secretos, incluso mencionaban figuras políticas, como Trump, como supuestos generadores de volatilidad. Wow. Pero es súper importante recalcar esto. La fuente los presentaba como rumores del contexto, no como hechos confirmados, ¿eh? Claro, para entender el ambiente, pero eso lleva a la pregunta que el mismo análisis se hacía, ¿no? ¿Cuánto te puedes fiar del gráfico si hay sospechas de todo este ruido externo? Exactamente. Incluso comparaban el patrón mensual de julio 2025 con uno parecido de 2020-2021, que vino antes de una corrección fuerte. Sí, sí, lo recuerdo. Y con eso ya nos plantamos en el 4 y 5 de agosto. Ajá. Agosto, históricamente, había abierto con fuerza. Una señal positiva, digamos, a largo plazo. Pero a corto plazo, el panorama era diferente. ¿Por qué? Bueno, abrió por debajo de un soporte que era clave, los $116,500. Así que eso se convirtió en resistencia. Ok. El máximo del 1 de agosto fue más bajo que el de julio. Y la vela de ese primer día fue una lápida. Una vela lápida. Eso suena mal. Es un patrón que sugiere el rechazo del mercado a precios más altos. Y ya para el 4-5 de agosto, el precio había roto niveles más bajos, tocando la zona de $112,500, $113,000. Y ahí es donde el análisis como que veía confirmada una de sus predicciones clave, ¿no? Correcto. Hablaban de un retroceso perfecto hacia la media móvil de 50 días, la EMA 50, un indicador técnico muy común. Y esto lo apoyaban en la famosa Cruz de la Muerte. La cruz de la muerte. Siempre suena dramático eso. Es cuando la media móvil de corto plazo, la EMA 9, cruza por debajo de una de más largo plazo, como la EMA 20. Se considera bajista. Entendido. Y también se apoyaban en el rechazo de precios que se vio el día anterior. Así que la zona de 114,175, esa autocorrección de julio, El mínimo viajero. ese mismo, se perfilaba como el techo inmediato, la resistencia clave a superar. O sea que, resumiendo, a corto plazo, la visión técnica era decididamente bajista. Claramente, la vela del propio 5 de agosto la interpretaban como señal de venta,
máximo inferior al día previo, cierre en negativo. Pero, Pero, y aquí viene lo interesante, si mirabas los gráficos semanales y mensuales, la perspectiva a mediano y largo plazo, la estructura general todavía parecía positiva. mira, El reporte encontraba similitudes con patrones expansivos que ya se habían visto antes, como en 2020-21 y 2024-25. pero había una advertencia importante con esa comparación, ¿cierto? Sí. Una advertencia clave, porque ese patrón similar de 2020-21, aunque empezó expansivo, terminó en una corrección muy fuerte. El análisis insistía mucho en estar preparados para una posible repetición de ese escenario. Incluso hablaban de una autocorrección del movimiento alcista mayor, que podría llevar el precio hasta la zona de los $70,000. 70,000, esa es una caída considerable desde donde estaban. Bastante. Entonces, ¿cuál era la filosofía, digamos, la forma de operar que se desprendía de todo este análisis? Pues la del operador técnico puro y duro, ¿no? Buscar patrones, buscar orden, intentar anticiparse, Ajá, ser flexible, o sea, ser toro o ser oso según lo que indiquen las señales técnicas, ajá. y centrarse en especular con los movimientos del precio más que en una inversión a largo plazo sin una estrategia clara de salida. Entiendo. La clave, según esta visión, es la formación técnica. Saber cuándo entrar y cuándo salir basándose en el gráfico. Ok, entonces para resumir, el análisis del 5 de agosto de 2025 mostraba como una tensión, ¿no? Señales técnicas bajistas muy claras a corto plazo, apuntando a $111,500 y usando 114,175 como techo. Exacto. Pero al mismo tiempo, una estructura a largo plazo que todavía podía ser alcista, aunque con esos fantasmas de correcciones pasadas. Y siempre con esa capa de incertidumbre que añadían los rumores y los factores externos, que complican leer solo el gráfico. Lo que nos deja pensando, en un mercado descrito así, tan volátil, y con posibles intereses ocultos o manipulaciones, ¿cómo encuentras el equilibrio? ¿Cómo ponderas el análisis técnico frente a esos factores que no se ven tan fácil en el gráfico? Es la pregunta del millón, ¿no? Un equilibrio muy complejo. Sin duda, algo para seguir explorando.